Aprovecho para decírtelo, ¿no? Que tú eres fiel defensor de la inversión en China. Cuando miro China, digo, ojo, qué mala pinta tiene el tema inmobiliario y las promotoras. Pero miro cómo cotizan los bonos de las promotoras, cuánto hay en precio, cómo cotiza, cuánto ha caído el mercado inmobiliario, cuánto ha caído la bolsa en términos porcentuales desde los máximos. Y lo miro y digo, es que los precios están muy bajos. Y es la segunda economía del mundo. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Aprovecho para decírtelo, ¿no? Que tú eres fiel defensor de la inversión en China por valoraciones. Además, se ha abaratado todavía mucho más. Es cierto, hemos hablado del desastre de la economía europea, pero es cierto que los números de China ahora también son ciertamente desastrosos para cómo venían previamente. Ha cambiado el ciclo, las exportaciones están cayendo, tiene una burbuja inmobiliaria tremenda. Pero claro, eso también es señal de capitulación. Yo lo digo constantemente en todas las publicaciones que realizo a través de mis canales, ¿no? Y redes sociales. Digo, sí, es un desastre la economía de China. Probablemente salgan números más desastrosos, pero cuando estás en el desastre es cuando también tienes que decir, ojo que esto puede estar a buen precio, ¿no? Mira, creo que la pregunta es buenísima, porque yo gestionaba el fondo, nuestro fondo lo gestionábamos durante el periodo 2000-2013. Con lo cual tuve que vivir dos momentos muy especiales, ¿no? El pinchazo de la burbuja.com. Me acuerdo muchas discusiones en la sala de reuniones entre nosotros hablando de el fin del Nasdaq, ¿no? El Nasdaq cayó un 82% en 2002, entre 2001 y 2002. Y desaparecieron muchas empresas de las que antes nos parecía que iban a liderar el mundo. Y en aquel entorno el panorama era horroroso y además cuando caía una compañía arrastraba inversiones de otra y me ponían en entredicho pues préstamo de liquidez que ya no iban a recuperar. Y entonces era como una especie de pelota que iba creciendo y decías, madre de Dios, esto es que se va a ir a cero. O sea, es que esto no hay quien lo aguante. Es cada vez peor, 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 peor. Y de repente un día las noticias no mejoran, pero el impacto en el mercado deja de existir. O sea, dejas de ver impacto negativo. Y dices, ¿por qué? Bueno, no queda nadie, porque se ha salido todo el mundo y porque las inversiones que hay en ese tipo de activo ya son tan pequeñas que el que las tiene ya le da igual, se las deja ahí en plan marginal. Más de uno te dice, he perdido un 83%, ¿qué más me da? Ya lo he perdido todo, ¿no? En el año 2008 viví otra vez lo mismo con los bancos. El sector bancario bajó un 90% y quebraron 492 entidades. Y la sensación era, está quebrado, ¿no? El sistema está quebrado. O sea, esta gente, los bancos lo que han hecho es una aberración y esto no hay quien lo sujete. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿y después del Lehman y después de cuál es el siguiente, ¿no? Pero la preocupación era no tener el dinero en una entidad que fuese la próxima que iba a quebrar. Pero esto era la conversación de unos tíos que gestionaban un fondo de 500 millones de dólares. Y era una conversación muy tensa. No, porque Deutsche tiene una cartera de derivados. No, déjalo. No, vamos a hablar primero de Estados Unidos. No, porque cuando pase esto... Y estábamos todo el día con esto. Y hubo un momento en 2009 que los bancos cotizaban a unos precios de broma en términos de valoración, pero el riesgo potencial era inmenso, porque estábamos ante la duda de si iba a quebrar el sistema financiero en su totalidad, porque como es un sistema fiduciario que se basa en la confianza, donde el dinero real no existe, es todo un apunte contable o casi todo es un apunte contable, digo, si la gente quiere sacar su dinero, es que no lo hay, es que va a ser el corralito argentino, pero a nivel global. Ese era el sentimiento, ¿no? Entonces, en ese momento dices, ¿qué para el proceso a la baja? Digo, no que se solucionen las cosas, que ya no quedaba nadie metido ahí, ¿no? Que ya prácticamente estaba todo descontado. Y cuando miro China, digo, ojo, qué mala pinta tiene el tema inmobiliario y las promotoras. Pero miro cómo cotizan los bonos de las promotoras, cuánto hay en precio, cuánto ha caído el mercado inmobiliario, cuánto ha caído la bolsa en términos porcentuales desde los máximos. Que China, con todos sus problemas, está creciendo en torno al 5%. Ya quisiésemos en Estados Unidos y en Europa crecer a esos niveles. Y que el año más desastroso que se recuerda que estaban aplicando el COVID-0 crecieron al 3%. Digo, vale, pues igual no crecen al 5% y crecen al 4,5%. Y lo miro y digo, es que los precios están muy bajos. Y es la segunda economía del mundo y es la que va a intentar quitarle el primer puesto a Estados Unidos aquí en lo que queda de década. Y eso es lo que al final me lleva a decir, voy a comprar China. Que nadie quiere comprar China. Y siguen creciendo bien, menos que antes, pero siguen creciendo muy por encima del resto de las economías desarrolladas. No tienen problemas de inflación, no ahora, sino desde hace 2 años. Están bajando tipos cuando nadie lo hace, están metiendo estímulo fiscal cuando nadie lo hace. Pues la
relación riesgo-beneficio me apetece. Es la decisión más difícil porque el sentido común te dice evítalo, pero luego miras para atrás, por eso decía de los patrones y digo, esto ya lo he vivido. Es que es aquí cuando no apetece, es que aquí es cuando todo el mundo se está saliendo. Si lo ves, las desinversiones en China es espectacular el gráfico. Digo, ahora es cuando hay que ser valiente, con una visión de medio largo plazo. Digo, es ahora. Y es lo que he hecho. Y si me equivoco y lo asumo y no tengo ningún problema. Te quiero preguntar con esto si has aprovechado también estas últimas caídas para ir acumulando más dentro de China. Y también Paz pregunta que cómo inviertes, si a través de índice o empresas. No, ETFs. Lo hago a través de un ETF. Y he entrado en 3 ocasiones, o sea, he hecho 3 posicionamientos. Uno fue a finales de 2022, cuando anunciaron el final del COVID-0, y luego en un pullback que se produjo a principios de año, y uno que no ha sido demasiado lejano en el tiempo. Pero ya lo que me quedaba por meter era una cantidad muy pequeñita. Y ya, y siempre digo, define cuánto quieres estar y a partir de ese momento, una vez alcanzas tu posicionamiento, ya no te queda más que esperar. Ya no, o sea, no sigas promediando, no tiene ningún sentido. Si voy a comprar 10 unidades, pues compras las primeras 4, las siguientes 4 y las últimas 2, ya está. Ahora ya, como digo yo, a apretarse el cinturón, a sufrirlo. Yo no sufro mucho, porque ya te digo, es una posición que no es muy grande y sobre todo teniendo en cuenta lo que tengo en otros activos. Me haría mucho más daño si hubiese un desplome del mercado inmobiliario, mucho más daño. Pero ya tengo un colchón de un 30 y tantos %, con lo cual me preocupa relativamente. Pero ojo que el mercado inmobiliario se ha metido ya un desplomete tremendo, un 21% han caído los precios de las viviendas, las ventas de viviendas de primera mano han caído un 21% en lo que va de año, es decir, que eso es casi los términos de caída que tuvimos en la crisis española inmobiliaria. Cuando salió la ley de la vivienda, que sacamos en España, esa joyita que se les ocurrió, yo hice un vídeo, yo, Uribice, varias personas que nos gustan el mercado inmobiliario, hicimos vídeos de estilos parecidos, y en el mío, que está en mi canal, con lo cual la ventaja de eso es que te retratas y se queda la fecha, lo que dijiste, los gráficos que usaste, con lo cual no hay ni trampa ni cartón, ¿no? Las palabras dichas así al aire se las lleva el viento, pero cuando tú te haces un vídeo y lo cuelgas y lo subes, ahí te has retratado, ¿no? Y yo decía en ese vídeo, con la ley de la vivienda hace un año ya, decía, vaya porquería de medida, que no va a servir para nada, que va a retirar gente del mercado, de la oferta, y no va a frenar bajo ningún concepto la subida de los precios. Llevamos un año que no ha hecho más que subir. Y decía, lo que van a conseguir es que haya muchas menos transacciones en el mercado, que se seque lo que es la compraventa propiamente dicha, que el que tiene que comprar no pueda comprar porque el coste de la hipoteca le va a matar junto con la subida de los precios de las casas, y el que tiene que vender no va a tener ninguna prisa en vender. Y alguno te dirá, con la indefensión que me produce y la situación que me has dejado, me quedo con mi activo hasta que cambie otra vez la ley y ya lo sacaré a la oferta. Y no es muy distinto lo que ha pasado de lo que comentaba que iba a pasar. El precio del alquiler no ha dejado de subir, el precio de la vivienda no ha dejado de subir, y lo que tienes es una concesión de hipotecas que se ha hundido y una cantidad de transacciones notariales de compraventa que también se ha hundido, pero no ha afectado al precio. Entender estas cosas es fundamental, porque al final yo creo que lo que marca la evolución del precio es la demanda y la oferta, como en casi todos los activos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, te iba a decir, digo, y para el que tiene propiedades y las tiene que alquilar, que es mi caso, que yo tengo 2 propiedades, una en la que resido y otra de alquiler, pues tienes los cataplines aquí arriba, que antes lo he dicho también con otra temática que estábamos tocando, pero los tienes aquí porque dices, vale, se me va, cuidado, porque ahora todo son costes sobre costes y más costes, en fin, no hay protección para el propietario, se piensan que todos los propietarios somos grandes tenedores de vivienda, no quiero entrar en harinas políticas No entres en política, que a mí no me gusta hablar de política, no, déjate. Las pocas veces que me he retratado, siempre pienso, no entiendo a la sociedad, pero bueno, da igual. Sí, totalmente. Ya, como dice Chris, ya me gustaría ser una gran tenedora, ya me gustaría, por supuesto, ser un gran tenedor, claro que sí. Oye, 2 preguntas muy, muy rápidas, ya las últimas, que nos había preguntado por aquí antes Ángel Cascales 1, dice, Pablo, ¿no crees que la recesión en Europa ya la podría tener descontada el mercado? Se refiere al mercado europeo, entiendo. Pues no lo sé, tienes el DAX en máximos históricos casi, ¿no? No parece que esté muy descontado, que tiene una recesión del menos 0,4. No lo sé, no veo que las bolsas esté puesto en precio ese tema. La pregunta creo que tal vez más importante es, ¿va a ir a más o va a ir a menos, ¿no? Es decir, ¿estamos viendo ya la parte más fea de la recesión o crees que va a haber una situación más complicada?
Si crees que la situación se va a complicar más, probablemente el efecto en la cotización de la renta variable aún no has visto el impacto más importante. Claro. Si crees que ya se va a estabilizar aquí y que este es el suelo, es decir, que no va a haber más países de la zona euro que entren en recesión, que Alemania no va a empeorar en los próximos trimestres, pues entonces sí, te diría, probablemente está puesto en precio, porque la cotización de los activos suele adelantarse a la situación que se presentan en términos de datos, con lo cual la gran pregunta es, ¿qué esperas de los siguientes datos? Yo te diría, llevas menos de año y medio o más o menos año y medio desde que empezaron a subir los tipos de interés en Europa. ¿Cuánto crees que de esos tipos de interés se ha filtrado ya en términos de impacto de encarecimiento del dinero al crédito, al consumidor, a las empresas, a los gobiernos? Esa pregunta es crucial. Si crees que solo la mitad, por ejemplo, se ha trasladado y que todavía te queda el impacto de la otra mitad, teniendo en cuenta lo que hemos subido los tipos de interés, no estamos hablando de trasladar 0,25 o 0,50 de subidas, estamos hablando de trasladar 2 puntos enteros de tipo de interés. Si es así, creo que no hemos visto, no está descontado. Pero bueno, lo digo con las reservas propias de no sé la respuesta, ¿no? Mi opinión es que no está descontado en su totalidad, pero como digo siempre, me puedo confundir como cualquiera.